Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de nuestro ciclo Eros en Primavera 3, tercera edición y última, porque ya anuncié el lunes pasado que para el curso próximo tenemos otro ciclo diferente sobre poesía y ciencia. A lo mejor algunos de ustedes lo recordarán y quienes no estuvieran el lunes pasado o no lo recuerden, pues simplemente comentar, aunque sea con mucha anticipación, que ya tenemos las fechas y la sala, que será esta misma sala, para que en enero de 2025 empecemos el año, si Dios quiere, con un ciclo de, creo que son 6 sesiones, donde habrá intervenciones de científicos que hablarán de su materia en relación con la poesía. Tendremos a una geóloga que es la directora del Museo de Paleontología de Elche, conocido MUPE. Tenemos a una matemática muy relevante, catedrática de matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, que nos hablará de las matemáticas y la literatura y la poesía concretamente. Tenemos también a una serie de médicos del Colegio de Médicos de Alicante, de los cuales tenemos aquí una digna representación con el doctor Buil, no sé si hay algún otro médico en la sala, el cual también intervendrá en una mesa redonda sobre medicina y poesía. Y me estoy dejando otra intervención muy especial de una señora profesora de literatura, traductora y editora que viene de Orihuela, Luisa Pastor, que ha traducido a un premio Nobel de Física, Roald Hoffmann, ha traducido sus poesías, me refiero, no su obra científica, porque es, como digo, un físico con el premio Nobel, pero que también escribe poesía. Esto es un avance de nuestras actividades para el próximo curso. Pero ahora volvemos a donde estamos y estamos en el ciclo Eros en Primavera y estamos en el ecuador del ciclo. La semana próxima concluirá con la intervención de un profesor y cocinero joven llamado Guillermo Peña, que nos va a hablar sobre la comida afrodisíaca. Hoy tenemos el privilegio, porque es en verdad un privilegio, de contar con una persona excepcional como es la que tengo yo aquí a mi lado. Es una persona extraordinariamente trabajadora y productiva, y si me pongo a contar su currículo con detenimiento, ya no da tiempo a que nos dé la conferencia. Está todo el tiempo diciéndome, pero no digas mucho, pero habla poco. Pero bueno, cuidado, yo voy a decir lo que me plazca como hago siempre. Entonces, muy brevemente, pues ella firma como Milagros Salvador. Su verdadero nombre es Milagros López Salvador Díaz. Es madrileña, es licenciada en Filosofía y Letras y en Psicología. Es autora de más de 25 libros de poesía y de creación literaria, que también de cuentos, de aforismos y de otros géneros, además de numerosos estudios, cuadernos, breviarios, etc. Tiene una colección en la cual edita algunas de sus conferencias. Yo no he traído aquí todas las que tengo. Tengo una preciosa sobre Federico García Lorca en Buenos Aires. Yo he traído solamente las que tenían relación con el tema de hoy, que es la poesía erótica femenina, y en concreto centrada en el siglo XX, porque hay que acotar, porque ya saben ustedes que estos temas son vastísimos, con V, y entonces pues no se puede abarcar tampoco un exceso, ¿no? Tenemos un tiempo limitado, no queremos cansar al auditorio, que estoy segura de que no se va a cansar. Y aquí tenemos, por una parte, una antología, es que antes la he visto en la pantalla, de poesía erótica en lengua española escrita por mujeres, siglo XX, de esta autora. Y, por otra parte, tenemos un libro que es un ensayo también que tiene que ver con la erótica en la literatura y se titula El cuerpo y su significación simbólica en la poesía del siglo XX. Aparte de esto, bueno, yo, como pueden ustedes observar, tenía un currículo preparado de Milagros, pero la verdad es que se me ha extraviado en la selva de mis archivos del ordenador, y entonces he optado por leer las solapas de su último poemario, que como pueden ver ustedes es una preciosidad de poemario, que se llama Xilófono de fondo. Aún no he tenido tiempo de leerlo, solamente lo he podido ojear. Vamos, que tiene poesía hasta en la contraportada. Y leyendo la solapa, supongo que esta solapa está más o menos actualizada, y entonces digo, con esto me vale para presentarla. Aquí entra la señora matemática que he citado, Carmen Santisteban, que participará
el año que viene en el curso que haremos, en el ciclo más bien que haremos de Poesía y Ciencia. Bien, pues decía que Milagros tiene muchos premios y reconocimientos, sobre todo en relación con países iberoamericanos a los que ha estado muy ligada por razones familiares, personales, laborales y de toda índole. Por ejemplo, tiene como mérito que la Sociedad Argentina de Escritores la ha distinguido, también es socia de honor de los festivales de teatro grecolatino, también es miembro distinguido de la plataforma cultural Raíces de Papel. En México, en 1921, la distinguieron con una especie de condecoración o algo así, no sé si lo digo con mucha precisión, Estrella Dorada al mérito literario. Es académica de la Academia Española de Literatura Moderna, Premio Internacional Hipatia de Alejandría en 2021, Premio Internacional Frida Kahlo en 2023, académica honoraria de la Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación. Tiene un doctorado honoris causa del World Knowledge Summit. Ha sido presidenta de la sección africanista y vicepresidenta de la sección iberoamericana del Ateneo de Madrid en los años 2021-2022. Precisamente no hace mucho la escuchaba yo en el Ateneo de Madrid. Es una gran ateneísta. De hecho, tiene también la insignia dorada del Ateneo de Madrid. Forma parte de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles y, para que se vea que está al día, también pertenece a Escritores en Red, que es una cosa de Internet que yo no sé muy bien en qué consiste porque yo no pertenezco por el momento. Y ya para terminar, porque podría contar muchas más cosas, pues solamente haré alusión a que también pertenece a la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, que tiene una sección literaria. Esta sociedad fue la primera que se creó en América de este tipo, como sociedad científica, es del siglo XIX y, curiosamente, por lo que decíamos de las relaciones entre literatura y ciencia, curiosamente abrió una sección literaria a la que ella pertenece. Y no creo que haga falta decir nada más, vamos a escucharla y al final, como siempre, habrá un coloquio donde podremos, seguro, que enriquecernos todos mucho. Les deseo una feliz conferencia con Milagros Salvador. Bueno, quiero comenzar con la palabra más bella de nuestro idioma, que es la palabra gracias, y quiero comenzar diciendo gracias a la Universidad de Alicante y un brazo de él que está aquí en este centro, muy agradecida. Gracias, como no, a una amiga en el corazón, ¿verdad?, Consuelo, que trabajamos en cosas amorosas de la poesía y del arte, y eso siempre indica un amor. Después, gracias a vosotros, que habéis hecho un paréntesis en vuestra vida normal para venir a compartir esta tarde de palabras. Únicamente quiero estar a la altura de lo que ha dicho mi amiga Consuelo. Decía Machado que el amor admite exageraciones y creo que esta tarde hemos aceptado las palabras de Machado, siempre tan sabias. Bueno, hoy toca, como bien hemos dicho en el artículo, poesía erótica escrita por mujeres, fundamentalmente en el siglo XX, pero no vamos a acercar el siglo XX, vamos a encuadrar primero lo que queremos decir. En principio hablamos de la naturaleza. La naturaleza es muy sabia y acompaña de placer todo aquello que es importante. Entonces, ¿qué es importante? El mantenimiento del individuo, de la persona, el individuo, y mantenimiento de la especie, la raza. Una parte es la alimentación, otra parte el sexo. Y acompaña de placer aquello que sin el efectivo del sexo, que lo mejora, lo añade y lo purifica en cierta medida y además lo añora para mantenimiento, quiere decir que el niño cuando nace sabe chupar del pezón y no lo ha echado nadie, porque es el sentimiento de la existencia personal y tiene un acompañamiento de gozo. Seguramente si hiciera una heridita, pues a lo mejor le tiraba la boca al mismo día de nacer. Por la parte del sexo es lo mismo, acompaña la naturaleza de placer aquello que es mantenimiento de la especie. ¿Acaso si en vez de ser gozoso el sexo fuese violento, doloroso, posiblemente existiríamos menos personas en el mundo, casi seguro, ¿no? Todo eso unido es la propia existencia de los placeres, lo que desea el hombre y la mujer y cómo se divide. Pero tenemos una cualidad específica en la mujer en un sentido, que tenemos cierta duplicidad en el inicio de lo que es la vida, que es el cofre de la vida, que el vientre de la madre es donde nace.
Por eso las primeras diosas, yo he puesto solamente una ahora que pondré, está encarnado, diríamos, en aquella parte sexual que mantiene la parte efectiva de la especie. He elegido una, podría haber elegido otras, una que me parece interesante. La Venus de Willendorf. Es una primera diosa. Cuando se habla de las diosas se pone aquello que es maravilloso en las diosas, aquello que las deisifica, aquello que las conmemora, aquello que lo quiere transmitir. Aquí no nos transmite ni brazos ni piernas, no es importante para el mantenimiento de la especie, es el vientre, la vulva, el pecho, aquello que mantiene, que es parte de la sexualidad de una persona. Curiosamente, la diosa empieza manifestando históricamente aquello que es el mantenimiento de la especie, que es el sexo. Y el sexo es aquello a lo que va a referirse. ¿Y a qué está unido el cuerpo? Está unido al placer, al sexo. No es independiente el sexo del cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo se ha sentido históricamente de maneras muy diferentes. Y entonces es una redundancia que yo ponga ahora unas láminas distintas, ¿no? Me refiero solamente a la parte continental europea mediterránea y alguna parte asiática en la misma dirección. Y son las que voy a poner para hacer alguna reflexión de entrada. Ya la sabemos, bueno, Grecia y Roma. Grecia y Roma. Seguimos con el Renacimiento después. Seguimos la modernidad más castellana. Son todas la armonía. ¿Ha cambiado el cuerpo de la mujer? Habla aquí porque si no, como están grabando... Es verdad, perdón. No se va a oír. Ha cambiado el cuerpo de la mujer en función del tiempo. El tiempo ha influido en el sentimiento del cuerpo de la belleza. Vamos a hacer unas reflexiones. Al mismo tiempo que se ponían esas estilizadas, griegas y romanas del Renacimiento, bien de Roma o del Renacimiento, o bien Grecia o del Renacimiento italiano, aparecen también algo que componemos. Que eso nos ha llevado a hacer dos partes de antes la mujer les gustaban gordas, ahora les gustan más delgadas. Eso compagina con épocas que se alimentan y se retroactivan. Y pongo un ejemplo algunas veces que me parece interesante. En los archivos históricos de Valladolid y de dos castillos de los de Valladolid, donde guardan los archivos, en uno de ellos está muy interesante lo que dice, siglo XVI, la hija de Felipe II, la mujer de Felipe II, que se llama Manuela, que es gordita, muy gorda, su madre, que es la última hija de Juana de Castilla, llamada Juana la Loca, de Portugal, la carta que escribe esa madre a su hija, que es gordita, Manuela, que se muere casi de parto después, cuando tiene un hijo, le dice en la carta, y procura como consejo dos cosas que no les gustan a los hombres, y pone los celos y la gordura. Y eso nos contraviene la idea de hacer pensar que antes gustaban las gordas y ahora gustan las delgadas, y ha sido de época, si me apuráis, incluso hasta de clase, en cierta medida. Que añade poco, la época de penuria ha hecho que la gordura sea un bien maravilloso. Cuando hay penuria, aquello que se conquista es ser más poderosa, que ser gorda. Esa es una parte que históricamente no siempre es cierto que ha venido. Ha habido épocas, la condición de la cultura ha influido en el esquema corporal de las personas y le ha modificado, que esto es curioso hasta qué punto lo ha modificado. Y eso es, en el cuerpo son síntomas muy exquisitos para ver después cómo recibimos nosotros después. Hay una cosa ahora que se llama esteatopigia, los médicos lo saben mejor que yo, que es una enfermedad de gordura excesiva. Ahora es una gordura excesiva y es una enfermedad porque es excesiva, sobre todo de nalgas y de pechos. Pero en una época, en algunas tribus africanas, cuando alguien tenía 15, 16 años y era el amor, diríamos, el éxito o el posible engarce con la descendencia, se buscaba una gorda. Y si no había gorda, hay fotografías, yo últimamente no las he encontrado, las encontré hace mucho tiempo, y era una persona que estaba con barrotes de madera, darle de comer sin moverse hasta que llegaba a una gordura excesiva. En la creencia antigua de que cuando es más gorda una mujer, mejor tiene los hijos. La ciencia nos ha demostrado
que no solo en las mujeres no es cierto que la gordura. Ahora una mujer embarazada se cuida mucho de no tener un exceso excesivo porque no facilitan los partos. Y si me apuráis, si estamos entre amigos y se puede decir, incluso entre los animales como las vacas, han tenido problemas los veterinarios, y he hablado con ellos, de las vacas grandes. Cuando les llaman que hay un problema, generalmente eran vacas de exceso en sus partes de grasa. Ha dificultado mucho el proceso de dar a luz. Todo esto, eso quiere decir que está vinculado a la mujer deseada en función del varón, del hombre, un poco la moda, la historia, las necesidades. No hay mejor espejo que la carne sobre el hueso. Eso indica que no es una sociedad abundante. Incluso por clase social, lo tenemos un poco a lo mejor en Norteamérica más, vemos las desigualdades, si no es por una cosa de enfermedad o así, en algunas cosas, según algunos doctores, el hecho de tanto adolescente tan gordo, tan desproporcionadamente, indica un desfase de una parte de una educación o de una fórmula o de una comida en otras circunstancias que la alimenticia pura, ¿no? Todo esto para decir como marco hasta qué punto el cuerpo ha sido una referencia modificable en los tiempos que excita o no excita. A una persona le puede excitar una persona con los ojos claros, a otra con los ojos oscuros, o al contrario. Pero dentro de esas individualidades hay una generalidad que te lleva por un camino. Y siempre sin olvidar el sentimiento del placer que aboca, que añade o que completa ese sentimiento tan primario como es la alimentación o como es el sexo. Y voy a poner unas que ya conocéis, pero seguimos con ellas. Pues esas son ya el Renacimiento. El Renacimiento, punto, aquella ya hay menos de pie, hay muchas más tumbadas, ya indica una fase de erotismo más inicial y ponen la Venus tumbada. Y hay muchas más en el Renacimiento italiano, exquisito en cierta medida, que en un primario Renacimiento, en un primario o en una Grecia-Roma de una primera época. Y eso no es por casualidad. Bueno, es una primera parte de imágenes que luego compararé con otras que son más pícaras que os marchéis con una sonrisa. Estas son más académicas. Pasamos, porque quiero que os marchéis con una sonrisa, eso está claro. Ahora, para que sigáis un poco, el camino que voy a llevar yo, y no sean solamente palabras, yo en el cuerpo es la influencia que hemos hecho en la parte erótica, ¿no? Y tengo un párrafo que siempre digo que el amor ha sido tratado en todos los tiempos como un tema universal y universalizable, correspondiente a un sentimiento humano que ha dado lugar a una expresión en todas las artes y muy especialmente en la poesía. Y cada siglo transcribió de manera diferente, desde la primera poesía china, hace más de 30 siglos, esa modificación del sentimiento hacia la otra persona. María Zambrano tiene en un ensayo que se llama Aparición histórica del amor, ese frase que a mí me gusta mucho, María Zambrano, y procuro meterla siempre que puedo. Dice, en las llamadas cosmogonías, donde primeramente hace el amor, nos dice, es con ello una muestra su condición y realidad primera, una potencia original, pero los acontecimientos que son propios de la naturaleza humana pueden sentirse históricamente por estar sometido a los tiempos, que hemos querido decir en nuestro marco histórico. Y después, es verdad que la poesía erótica ha colmado una parte de la poesía clásica, siempre ha habido, pero no de manera igual. Todas las culturas han tenido cierta poesía erótica, siempre poesía amatoria, que han sublimado ese sentimiento instintivo de la unión con el otro. En nuestro mundo judeocristiano, no olvidemos los cantos, el cantar de los cantares. Hoy se ha certificado que está muy influido, digamos suavemente, de los primeros cantos amatorios egipcios. Se han descubierto placas interesantes que hay casi frases casi muy inspiradas de esos cantos. Y nos pasaron, no es extraño, mundo judaico y después a nuestro mundo judeocristiano, todas esas frases, diríamos, o esas dulzuras del cantar de los cantares que han pasado como uno de los primeros cielos de la poesía erótica en nuestro ambiente. Después, el mundo ecolatino mediterráneo sí que empezamos a conocer, por lo menos, personas. Yo voy a decir una persona que todo conoces, que es Safo de Lesbos, que es la lírica que se opone a ese sentimiento
erótico más viril, ella mucho más sensible en un sentido, que es la antigua voz, que han sido, pues, desde los famosos Platonas todos, ha sido pues entendida como una grande de la poesía. Lástima que hayan llegado tampoco a nosotros. Lo que sí es verdad que da origen a otros poemarios recientes que se han inspirado en ella, como en Mercedes Matamoros, El último amor de Safo, que hasta el siglo XIX-XX hay libros que se han inspirado en los libros que lo poco que ha aparecido de ella, de la poesía erótica. Es verdad que después en Europa hubo unos cánticos populares, sobre todo femeninos, que tenían mucho que ver con cantigas de amigo, más suavizadas, pero acaban siendo eróticos y fueron llamados obscenos, diabólicos, y en el siglo VI fueron un poco rechazados y llegaron incluso a ser como los cánticos perversos del demonio. Fueron bastante castrados. Pío Baroja, en Las brujas y su mundo, nos dice que esta cultura femenina pervive ridiculizada en algunas comedias burlescas de una época, ¿no? Como cantos pseudoeróticos y que muy mal vistos por nuestras religiones. Es verdad que a partir del siglo XII ya hay una postura más sensata, más seria, más clara de algunas incursiones en la poesía erótica. Es el deseo sensual, apasionado de la figura del otro. Y en esa Edad Media aparecen algunos nombres importantes. Yo he rescatado uno y en algunas intervenciones mías voy a recitar algunos poemas cortos de algunas significaciones de mujeres con sentimiento erótico. Dice una, Comtesa de Día, Edad Media. Mucho me place desde que sé que eres el más valiente, aquel más deseo que me posea. Podría yacer a vuestro lado cuando atardece y daros el beso apasionado. Sabed que tendría el gran deseo de teneros en lugar de mi marido, con la condición de que me juréis hacer lo que yo quisiera. Ya es un adelanto erótico de posesión independiente, totalmente independiente y única de una mujer que se atreve a decir esas cosas. Y no es el único. María de Van der Born, Alais, Pizam, yo he cogido la de Carenza, que dice: tomar marido me place, pero hacer niños creo que es una gran penitencia, porque los pechos se caen, el vientre se vuelve hinchado y enojoso. Ya alguien como primera vez parece ser que es la que ve cómo el sexo de la mujer sometido al embarazo tiene una pérdida de no aislar exactamente lo que es el sexo solo, el sexo por el sexo. Por lo que se refiere a nuestro país, y vamos a empezar con el romance, pues fueron canciones de romance, canciones medievales, más bien de lucha con lo maometano, con lo musulmán, con la otra España media, y eso, el sentimiento, diríamos, muy cristiano, cristianizado, catolizado, nuestra cultura sí que fue rígido en ese sentido, y encima con la lucha antimusulmán hizo más rígido las ideas religiosas, y eso a lo mejor fue lo que tuvo que retener la castidad como, en principio la castidad como un gran valor y una gran virtud. Pero se puede entender que hasta qué punto llegó. Hay una persona que conoceréis, es el arcipreste de Talavera, 1398. Habla del amor loco. ¿Y qué dicen las mujeres? Viciosas mujeres a las que mata su marido por justicia, súbitamente o a deshora o con ponzoña, padre a la hija, hermano a la hermana, el primo a la prima. Es de temblar que se haya escrito eso en un sitio que éramos cristianos, y no puede seguir leyendo porque puede seguir leyendo a niveles que hoy sería de delito. Pero está exquisitamente puesto para que se bien claro que quede. No lo vemos, hay un libro muy interesante que se llama Historia sexual del cristianismo, que tiene datos muy reales, y es verdad como, por ejemplo, el celibato. Las veces que el Papa ha hecho encíclicas para el celibato, uno empieza. Si tantas veces ha hecho encíclicas para el celibato, es que la primera no valió, porque si es la Purísima Concepción y ha hecho una, no, y es importante. Entonces, con una sería importante. ¿Por qué ha hecho tantas? Pues porque no se cumplían. Ya acá con las mancebas o con quien sea, hasta los siglos bien tardíos. Después eso avisó de otra manera, pero eso constaba en la incidencia y la reincidencia que se hacía desde el Vaticano para que no olvidasen el celibato. Pero el libro se lo aconsejo porque además es muy interesante, datos, puede uno reírse de algunas cosas porque puede tener parte humorística vista con nuestros días, pero de una información que puede interesar para otro tipo de formaciones nuestras. Y eso es así. Esta rabiosidad tan fuerte se mantuvo durante mucho tiempo en encíclicas o en cosa parecida.
Y no era extrañar que las primeras amores de mujeres medievales nuestras tuvieran que ver algo con la queja, porque al sentirse como conseguidas, conquistadas, y no por las buenas vías, las mujeres primeras que escriben de esa manera, a tener tan desvirtualizado el amor, castidad no castidad, sean de queja. Entonces, el canal frente a la Cuaresma. Y eso es muy curioso en algunos poemas que hemos encontrado, como lo que justifican es cómo han sido conseguidas esa tradición. Desde luego, la mitad de España cristiana era así de rígida y la otra parte musulmana, en una época más florida, sobre todo en un siglo, tuvo 4 mujeres importantes que hoy están en muchas antologías nuestras que estudiamos con gran gratitud y fueron aquellas que se atrevieron de una manera sensual. El sur es muy sensual y lo demostraron en todas sus manifestaciones. Andalus era el sur musulmane, no en todas las épocas, en algunas épocas incluso que se hablaba hasta del vino. Y es curioso que, bueno, no vinieron una invasión musulmana, vinieron más, vinieron una, otro, es decir, no fue solamente. En la antología de la poesía femenina hispanoárabe, que se cita muchas veces, se dirige directamente al amado y manifiesta claramente el deseo femenino, a veces en la caricia pura de lo que es el acto sexual. Yo leo: amigo, decídete, ven a tomarme ahora, bésame en la boca, apriétame los pechos, junta a Jorca y a Racada. En la España cristiana, en esa época, no se podía tener esa libertad sensual del acto sexual. Pero voy a poner 4 mujeres con el nombre, que son muy conocidas y solamente muy pequeñas, muy cortas sus poesías. Primero, Muia bin Tayamni es muy conocida, es de Córdoba, siglo XI, y dice: Gualada ha parido y no tiene marido, se ha desvelado el secreto, se parece a María, pero la palmera que ella sacude es un pene erecto, hasta el punto de la manifestación del hombre, que vendría eso ya en el siglo XX. Gualaya de Omeya, conocidísima, siglo XI, heredó los bienes de su padre y creó una escuela para personas jóvenes y enseñarle poesía. Y dice: doy gustos a mi mejilla a mi enamorado y doy mis besos a quien los quiera, a pesar de estos méritos de Ibn Zayún y los Trahueres. Es interesante su poema porque ya está como avanzando cosas que vendrían después en la España cristiana. Zayá de Almería es una mujer de letras y dice: oh tú que cabalgas en busca de la satisfacción de tus deseos, detente un instante para que yo diga lo que yo quiero. Y hay una correspondencia de que exige al otro, al amante, que tenga en cuenta su posición física, sus deseos sexuales, el mismo acto de que hace el hombre. Haisa bin Rakunya es de Granada. Dice: elogio una boca porque sé lo que digo, por ciencia y experiencia, le hago justicia, por Dios que no miento. He bebido de ella saliva más dulce que el vino, mundo musulmán nuestro. Y bueno, Guadalajara hay otras cuantas, pero no voy a... De las que estamos diciendo las españolas, las cristianas, que empiezan a sentir ya el devaneo de que el hombre no responde en la misma calidad afectiva que ella, dice: porque me besó Perico, porque me besó el traidor, porque con 1000 osadías revolvió poco a poquito sus piernas entre las mías hasta que me dio en el hito, pero luego se marchó porque me besó Perico, porque me besó el traidor. No hay esa conmutación, esa integración, esa comunicación de las dos amantes hasta mucho más tarde. ¿Acaso Florencia Pinar en el siglo XV? Amor de tales mañas que quién me guarda de ellas, si se enteran las entrañas, no puedo salir de ellas. Y después el Renacimiento italiano, que fue mucho más suave, pero seguimos con la idea católica en esa parte de la mujer y tenemos 2 personas famosas, importantísimas, una de ellas, Flavio de León, la perfecta casada, y otra por supuesto, importantísima, sobre educación, la mujer cristiana de Luis Vives. Y 2 hitos de nuestra cultura sobre la mujer que condiciona un poco el sentimiento de la mujer en aquella época, yo leo solamente una parte. A la mujer buena y honesta, la naturaleza no le hizo para el estudio de las ciencias, sino solo para el oficio simple y doméstico, y así les limitó el entender. Pero no fueron solamente los españoles. Yo no creo que fue el siglo XVII o siglo XVIII, un francés hizo un abecedario en latín, abecedario, y cada letra ABC era un insulto a la mujer. Yo, que soy apasionada de los diccionarios, que mis libros les hago ABC, cada título empieza por A, el segundo B. ¿Por qué? Porque así cuando me estudia alguien sabe cuál bande va después. Y entonces voy al abecedario y ya voy por la X. Y hacer un abecedario en latín
con la idea, la finalidad de insultar a la mujer en todas las letras latinas, es que tiene mucho mérito de la desigualdad que había en una idea como lo sexual, que es de lo más instintivo que puede tener la persona. Hasta ese punto llegamos. Y entonces hay valientes como Luisa de G al siglo XVI, estoy fuera de mí y estoy mirando, si esté en la natura lo que quiero, y así las tristes noches velo y cuento, así las tristes noches velo y cuento, mas no puedo contar lo que más siento. Ese verso, mas no puedo contar lo que ya siento, lo han dicho muchas mujeres, muchas, algunas, en la literatura española, entre ellas nuestra Teresa de Jesús. No puedo escribir todo lo que quisiera ni siento. Y eso nos dice muchas cosas de ella. También Sor Juana, que es un poco la cabeza de toda nuestra poesía en temas hispanos, con la sociedad que ha mencionado Consuelo, que es una sociedad muy importante porque es científica la primera. Y bajo sus alas coge alguna menos importante, como la de poesía, y otras menos importantes, que nos acoge. Y que tenemos la figura de Sor Juana Inés como diríamos, la capitana, en ese sentido, de todas las letras poéticas en la cultura hispana, ¿no? En ese sentido. Pero vamos, hay algunas como María de Zayas que se refugian. Pero las españolas, desde luego, no se quedaron sin su esquema de expresar aquello erótico. ¿Cómo lo enfocaron? Lo enfocaron un poco por la mística, en cierta medida. Hay grandes mujeres místicas, y voy a nombrar algunas que me parecen soberbias, y voy a contar una experiencia mía después. Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de José, Sor Juana de San Bartolomé, Sor Hipólita de Jesús, Sor María Luisa Antigua, bueno, no digamos ya, pero cantidades. Una vez que fuimos un grupo de poetas a recitar en un convento que le llaman el Escorial de Adobe, cerca de Palencia, son de clausura, hace como unos 15, 12 años. Y estuvimos allí, ellas estaban agarradas a la rejita, muy rejita, allí como estaban iba a decir una barbaridad, como un zoológico casi, agarradas ahora están más modernos los zoológicos, los de mi edad, y no podían salir porque eran de clausura. Pero yo no podía pensar que todo había quedado, cuando había querido que fuésemos a recitar a otras personas, que era una infantilidad suya o una idea por ahí. Entonces, cuando acabamos unas cuantas, nos fuimos en las rejas a hablar con ella, nos pusieron unos vasitos de licor como de dalitos grandes y después unas pastas. Y yo les pregunté, ¿escriben ustedes, madre? Menos una, todas. ¿Y qué escriben? Me dijeron todas, cosas bellas de amor a Jesús. Eso hace 12 años, en Palencia, se llama el Escorial de Adobe, muy importante, no recuerdo el nombre, el santo al que está, o la santa que está dedicado al templo. Y eso fue una experiencia mía, y dije, escriben todas, a pesar de que históricamente en algunos centros, y no digamos a Sor Juana Inés, les evitaron los propios confesores que siguieran escribiendo. Luego, a pesar de muchas pegas, y en una de las veces hay una poetisa argentina que se ha dedicado a descubrir una monja que escribía, que acababa pasando los poemas a un poeta y los escribió el poeta, pero quien lo escribió es una monja de clausura. A ella le hacía el favor porque por lo menos se conocían, y a él le hacía el favor porque se comía las poemas. Era como un acuerdo indigno, pero eso existió. Y fíjate hasta qué punto, en República Dominicana. Voy a ir pasando los históricos. Es que quería poner una foto, Esta es Santa Teresa, esta es de Bernini, la hemos visto en Roma, otras copias parecidas, y la mística de la cara de ella nos ha parecido un orgasmo. O sea, esa sublimación mística no es solamente mística en ese sentido. O si es mística, tiene un componente de erotismo. Y si nadie sabe, le quitas solamente la cara y la cofia y le pones esta persona que está haciendo, y si le están poniendo eso, no es para goce. Entonces, de ahí se podía sacar unas conclusiones incluso biológicas de lo que esa persona está haciendo, ¿no? En ese sentido. Bueno, no he ido pasando porque quisiera pasar ya a las precursoras, porque este es el objetivo. Vamos
a las precursoras. Hay 4 personas importantes que yo creo que son, no creo yo, lo creen todos los estudiosos de la poesía nuestra, cómo es posible que estas mujeres hayan abierto el mundo. Solamente voy a hablar muy poco para llegar al siglo XX. Las precursoras, Mercedes Matamoros, Delmira Agostini, Alfonsina Storni y Juana de Ibarborou. Creo que las conoce prácticamente el mundo poético. 2 de ellas mueren jóvenes, mueren de manera dramática, y todas las 4 han abierto brecha en lo que es la poesía. Y ahí nacieron, y todas hispanas, pero no españolas. Y, de hecho, el estudio sociológico en esa época estaban más lejos, diríamos, del mundo religioso cerrado, ¿no?, en ese sentido. Y entonces tuvieron más libertad para hablar de cosas que después seguirían el siglo XX. Y entre ellas, por ejemplo, Mercedes Matamoro, muy importante, cubana, que nació en el 1985, dice, su poema Orgía, que ya es un salto enorme. ¿Recuerdas? Fue una noche deliciosa. Cupido en torno nuestro sonreía, y el loco bullicio de la orgía a tu lado me hallé, tierna y gozosa. Dulce vino de Chipre en la preciosa copa te dio olivar la mano mía. Y sigue así, como diciendo, ¿hasta qué punto aún palpita encendido aquí en el alma como un cielo nocturno, ardiente estrella? O sea, Atton ya busca un lenguaje de una expresión por encima de lo prácticamente uniendo lo biológico y el sentimiento de eso. Son poemas que escandalizaron en la sociedad en un momento dado. Y es curioso que estas 4 mujeres se saltaron el pudor de una manera y además empezaron a unir lo que es manifestación de la justicia, lo que son sensibilidades sociales, el derecho por la persona individual, no solamente a sentido poético, sino a sentido político o sociológico. Delmira Agostini, por supuesto, es un nombre, es como un romanticismo superado en ese sentido, el superior romanticismo. A los 7 años ella ya escribió un libro. Después tuvo una vida que el matrimonio que hizo poco, al separarse del marido, el propio marido la dispara y muere de los disparos del exmarido. Ya tuvo el sentimiento de poder, de esa independencia personal. Uno de los poemas empieza y dice, Eros, yo quiero guiarte, Padre ciego, pido a tus manos todopoderosas un cuerpo excelso derramado en fuego sobre mi cuerpo derramado en rosas. Y unen la poética, el ritmo, la finalidad de la poesía, más lo instintivo que queda como derecho al gozo por el hecho de ser mujer. Y eso es muy interesante, y en un momento dado la llamaban sacerdotisa de Eros. Y eso es realmente novedoso y es hispano. Y curiosamente no pasó en Europa, en España, hasta mucho más tarde. Juana de Ibarborou, pasa que en Juana es como eso que es la sacerdotisa de la poeta de América, muy discutible con Sor Juana, pero ya es como el romanticismo le ha superado y ha abierto unos cauces, pero siempre un poco no deja de perder, no pierde el romanticismo de todo. Y entonces, por ejemplo, beso que ha mordido mi carne y boca, con su mordedura que hasta el alma toca, beso me sorbe lentamente la vida, como una incurable y ardorosa herida, pero no tiene, aunque es rebelde, no tiene la dureza de estas 2 anteriores. Y luego Alfonsina Storni, bueno, actriz, madre soltera, en aquella época lo que pudo significar, y acabará suicidada en el Mar del Plata. No era de otra manera esperable, de la vida que ha tenido y con tanta dificultad ante la propia esencia de sentirse mujer. Y el hombre, podemos en el siglo XX, y en el siglo XX quiero poneros una he encontrado una de las que busqué hace tiempo que me parecen muy bonitas. ¿Dónde la tengo yo? Ay, perdonadme, pero no me lo puedo creer. Pero no la encuentro. ¿Nos la puedes describir? No, es que no se puede escribir. Es que tenía que salir enteras todas.
Ay, por favor. Bueno, no te preocupes. No, es que... Sigue adelante y ya está. Es que... Porque es que se está grabando. Bueno, pues nada. Pasamos al siglo XX, en la aparición de la moderna poesía en el siglo XX, que es una erótica descrita por mujeres, especialmente con una salvedad, que no han olvidado lo antiguo, ni la parte romántica, ni su superación, pero sí que han buscado algo que estaba ya en el ambiente. He cogido 4 notas que me parecen importantes. La primera es un siglo que se manifiesta unos cambios psicológicos y sociológicos. Eso es manifestado un poco también por las guerras mundiales. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos hombres tienen que abandonar, han muerto en la guerra, y otros no por abandono, sino porque en la fábrica de algo ya no había hombres, estaban en otro sitio, las mujeres tuvieron que suplir, y después no querían acabar esos trabajos que le había dado independencia económica y otras muchas cosas. La segunda parte es la devaluación de los estereotipos tradicionales. Ya no tenía tanto sentido el pudor femenino, apareció una nueva moderna en Francia, cuando la mujer, las primeras mujeres que se cortan el pelo a lo garzón, escándalo. Fue un escándalo francés. Cuando uno lee los textos, los periódicos de la época, parece mentira que por cortarse el moño produzca ese escándalo. Y es que la mujer había renunciado hasta el estímulo personal que era la melena larga. Es decir, nosotros somos identidades. Y esos cambios sociológicos fueron cambiados el estereotipo diríamos, secundario a primario, pasivo-activo, y cambia. Luego los movimientos feministas que exigían libertad, igualdad con las palabras rebeldía ante lo que habían sido sus abuelas o sus madres, esa tercera parte, y a partir de los 60, Wilhelm Reich, que cambia un poco el mundo, y con la revolución sexual que él escribió, sí puso unos, diríamos, conceptos en mucha cuestión. Y después de él un discípulo muy interesante, que es Lowen, que habla del lenguaje del cuerpo, que es interesantísimo, que es el que se apoya a la bioenergética para después decir que el cuerpo que tenemos, cómo lo registramos en él, y tanto lo sexual y otra cosa, eso que se registra, cuando se cambia mucho, acaba heredándose y marcando. De hecho, hay una evolución humana gracias a eso. Son las 4 cosas, el cambio de rol importante, y ya hay una cosa que la sexualidad acaba diciendo que es diferente de la maternidad. Tanto es así que la Iglesia Católica, por ejemplo, hace tantísimos años, las personas se casaban, hombre y mujer se casaban, y en la finalidad era tener hijos, la finalidad. Uno se cuestionaba, ¿y los que no tenían hijos no les divorciaban enseguida? No, pero era la primera parte. Y a partir del último concilio, desde luego, es la ayuda mutua. Primero, ayuda mutua, después la descendencia. Pero han tenido que cambiar eso, ha cambiado muchas cosas. Los mandamientos han cambiado varias veces, ¿no? Aunque nos digan que no. E incluso yo, uno de los poemas en un libro que se llama Habitando la sombra, la mujer, pues un poco, cuando yo estudiaba en el colegio, el 9º mandamiento era no desear la mujer de tu prójimo. Era ese mandamiento. Y entonces uno se plantificaba, pues la mujer, la mujer no desea, y si no desea, ¿para qué van a ponerle, no? Si el que desea es el hombre, pues no desea la mujer de tu hombre, porque no ponía no desea la mujer de tu prójimo. O la mujer, o sí, no tenía mucha clara. Entonces yo hago un poema diciendo que me paso la vida deseando los maridos de mi mujer, de mis amigas, ¿no? Porque si no tengo pecado. Y con un jesuita amigo mío nos discutíamos mucho. Entonces, a partir del último, ya decían, no es que donde pone mujer quiere decir también hombre. No, donde dice hombre puede querer decir mujer. Pero donde dice mujer nunca quiere decir hombre. Entonces han tenido que cambiarlo y ahora se dice no cometerás actos impuros. Y yo el poema termino, tardaron 2000 años en cambiar la ley de Dios. Y eso es. Y han tardado muchos años en cambiar muchas cosas, pero hasta los mandamientos. Es decir, que el influjo de todas esas teorías, primero antropológicas, después de experiencia y al final científicas ya irremediables, ya no tiene que ver. Pero todavía uno va diciendo, hombre, es que somos diferentes. Hombre, es que todavía te encuentras con una pareja de amigos. ¿Qué tal los niños? Y te dicen, ay, la niña monísima, el niño es un brutote. Y claro, si te dicen eso ya, pues ya te calles, porque es que no tienes nada que hacer. Dicen, no, yo les trato igual. Pues mire usted, la niña es muy mona y el niño es un brutote. Y entonces, todas las condiciones del condicionamiento social no nos damos cuenta, pero ninguno es inocente. Y en lo sexual, más todavía más. Entonces, eso es muy significativo. Bueno, entonces, la mayoría del siglo XX hay 2 clases de poesía. La primera, las que han aparecido las que han nacido en la primera parte del siglo.
que son muy importantes, porque han cambiado completamente. Yo saco algunas que me han interesado mucho. Una de ellas, Lidia Dávila, tiene un libro que se llama Labios de llama. Ella tiene la idea de una ruptura con lo anterior desde el punto de vista también hasta religioso. Y dice poemas como: de mis fecundidades que tiene el dolor jesucristiano, de mis fecundidades seré buena para recibir la hostia sagrada de tu sexo, la herida milagrosa de tus carnes en floración. Yo sabré esperarte a conjuro de una tentación, de un éxtasis. Claro, yo estoy investigando a esta señora porque me parece interesante. Y dice: si viviera de puntillas, con el secuestrador de los pecados fugaces, en mi boca hallarías estertor de ateísmos. Discutía. Y buscando, es que no hay versos, no hay ningún poemario, no hay nada más que en el único ejemplar que existe en la biblioteca Aurelio Espinosa, Poli, de los jesuitas de Quito. Y yo leyendo el poema, digo, esta ha estado enamorada del jesuita de Quito, porque es uno que ha guardado. Los demás han desaparecido. Y es milagrosamente, ha aparecido solamente uno ahí. ¿Quién me dice a mí no? Que al textualizar tanto Eucaristía, me la darás, me lo como yo, que está muy mediatizado desde el ateísmo de ella, a mí me hace sospechar, nada más, que es una relación amorosa, posiblemente los dos, pero por lo menos de ella, de esa sensación que ya ni ateísmo, ni cristianismo, ni nada, y remetía el sexo con la hostia. Es decir, para ella ya lo más sagrado. Rompió todas las molduras, ¿no? Cuando lo lee uno, lo que puede uno leer, impresionante. Son rupturas totales. Segundo, Eunice Odio. Esta es una persona de Costa Rica, es una persona apasionada, brillante, de buena familia, tiene todo a favor, ¿no? Y tiene una parte muy bonita por una parte aparte, ¿no? Es un estudio sobre defensa del castellano. Como no se ha hecho mucho, a mí me da un poco tristeza que tengamos que llegar a estas cosas para que una poetisa también se dedique a eso y sea muy poco conocido el texto. Eso me da poco tristeza. Y entonces tiene unos elementos muy bonitos en defensa de esa virtualidad de la mujer como ente ya con identidad propia, personal, con carne y identidad propia desde el punto de vista sexual. Dice: mi sexo, como el mundo, diluvia y tiene pájaros, me estallan en el pecho palomas y desnudos, y ya dentro de ti yo no puedo encontrarme. Creyendo en el camino de mi cuerpo, tú me conduces a mi cuerpo. Es decir, incluso de uno a otro, no solamente pasa el sexo, si el cuerpo de uno en el otro es mucho más ya, son las dos identidades, ya son iguales. Y entonces tiene una lectura muy interesante. Otra persona, Julia de Burgos, también de Puerto Rico, maestra, dice: yo fui mi propia ruta. Y dice: yo fui mi propia ruta, la evidencia feminista comienza. Y este párrafo le he escogido porque me parece importante. Yo misma fui mi ruta, dice después, para justificarlo. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida. Intento, solamente intento. A eso le permitían cuando era pequeña. Pero ya cuando termina dice: para terminar se me torció el deseo a seguir a los hombres y ahora ya para mi muerte quiere ser ella misma. Es decir, ¿quién le ha educado? Su padre, pues los 10 mandamientos, el judeocristiano, la vida, los textos, todo, el mundo que venía de siempre hacia ella. Entonces ella era niña buena como lo querían que fuese, hasta que se dio cuenta que quería ser lo que ella quería, no solo en la vida, sino traspasó, por supuesto, a la propia poesía. Susana Mar, estas son las americanas, también nos han ganado a las peninsulares. Tanto las españolas, Carmen Conde, Ernestina de Champurcín o Susana Mars, que son muy buenas, justifican ese erotismo fuerte, pero siempre referido a un hombre, solamente al amado, al que se va a casar con ellas. Bueno, se desnudan, hacen todo, pero es el amor de su vida. Es como que todavía le queda ese pequeño pudor de no decir me acuesto con cualquiera y yo escojo. No han llegado todavía a eso. En América las hispanas nos ganaron en eso y ellas todavía tienen esa dulzura de algo que da, pero yo soy muy libre, pero solamente contigo, que es un paso, pero no tan definitivo como las demás. Y entonces es muy bonito porque lo han hecho de esa manera, pero han tenido la sensación de que tenían que hacerlo. Dice: me quisiera morir apretada a tu cuerpo, ceñida por tu brazo duro y joven, abrasada de sed y respirando tu olor a varón limpio y admirable. Ya no es el que viene y te solicita, no, ya estamos desados. Y yo tengo la libertad de admirarte para que tú me admires. Y lo mismo Carmen Conde o las demás personas, ¿no? Incluso Ernestina de Champurcín,
una republicana que acabó en México. Cuando vuelve, yo tuve la suerte de conocerla en el Ateneo, era muy atrevida, pero acaba con una idea muy religiosa de la vida, un poco desengañada, lo pasó a su marido y todo, tenía esa raíz, pero a pesar de tener esa raíz, nunca perdió esa idea de independencia sexual femenina. Y como era mayor cuando yo la conocí, me pareció muy bonito. Y luego, personas, está como Susana Mars, es la que quiso acabar como la obra de Benito Pérez Galdós, de los trabajos suyos que hacía. Es decir, que quiso los nacionales, los episodios nacionales, se puso a acabar con su marido, hasta qué punto la última serie de eso. O sea, que era una persona con muchísimo horizonte desde ese punto, ¿no? Pero vamos, voy a acabar un poco esta parte del siglo. En Rosario Castellanos, también mexicana. Sagrario Torres es la primera española también en ese sentido. Pero quiero pasar a la segunda parte del siglo XX, que es poetisas de la segunda ola. Yo me he intentado trabajar una cosa, he buscado las que conocía y las he intentado clasificar en caminos que han seguido para expresar su poesía. Y he encontrado algunas, he hecho caminos. Entonces, primer camino. Bueno, las poesías del segundo mitad del siglo son diferentes, ya no tienen frontera, ya tienen todo. Primero, la afirmación de la sensualidad en relación amorosa. Eso es lo mismo que hemos venido haciendo, pero es las que abren camino. Sedienta estoy, mas por beber quisiera, fuego por fuego, tal mortal delirio, la lumbre de tus labios, donde el cirio, para morir contigo, que yo ardiera. Ya admiten la parte. Betty de Cabral, yo la conocí, argentina, muy interesante. Ya, la afirmación es la primera. De ahí hay muchas personas hoy poetisas que son muchas. Nela Río, Pepa Nieto, María Sangüesa, que está aquí, y la celebro, levanta la mano, María San, Ángeles Munuera, Beatriz Villacañas, Luisa Castro. Esas personas partieron, nacieron en el siglo XX, ya cogieron esa idea para seguir la parte de poesía erótica, ¿no? Esa. Segundo grupo. Para mí, conocimiento y expresión, exaltación de la glorificación del cuerpo femenino, no renunciando a la libertad. Marisa Trejo Sirven, que puso una antología con el nombre de una antigua hispanoamericana, dice: cuando puedo tu piel enardecida, la punta de tus pezones tiernos, la marejada salobre de tus ansias. De tus pezones tiernos, la mujer al hombre ya le puede besar los pezones, que eso no era lo contrario, pero se atreve a esa insinuación erótica de sexualidad. Bueno, Ana Instauri fue muy famosa, le dieron un premio. Su obra tiene el Sexus Benedictus, tiene unos artículos interesantes y empieza diciendo: mi clítoris destella en barbas de la noche como pétalo de lava, como ojo tremendo al que ataca la dicha. Mis pezones vertidos desde el sándalo, con mazos enfebrecidos, amatorios ritos de libélulas. Ya ella se cuenta sus propias partes físicas como estimulación, incluso de ella, de la poesía. Rocía Cantero, Yolanda Blanco. Tercera corriente, la corriente feminista ideológica. Muchas poetisas modernas han cogido esa vertiente. Ada Toledo, con Brutal de Batalla, hicimos el amor, un mito de dioses aislados. El placer fue siempre tuyo y sacrificado como cordero degollado el mío. Y renuncia a eso, a ser cordero degollado, que te quedas como santa degollado. Y entonces reivindica esa otra parte. El hombre y sus atributos como objeto erótico deseado. Se ha roto todas las barreras. Ya no importa en absoluto que el hombre desee el pecho de la mujer. Otra cosa, únicamente desea que las barreras, ella puede hablar del cuerpo de un hombre, el pene o lo que sea. Ya no hay barreras. Y eso es totalmente. Una de las primeras que, influida por Alberti, en el sentido que era su amigo y también inspiró mucho, es Ana Rossetti, desprendida su funda, el capullo, tulipán sonrosado, apretado turbante, enfureció mi sangre, buscando primavera, inoculado el sensual delirio. Ha roto todos los parámetros. Segunda, Rosa Díez, muy importante Rosa Díez, y tiene precisamente un soneto que pone someto, de repente, lo someto, donde carga su ironía. Un capullo me ofreces y al instante lo contemplo rosado, firme y prieto, 14 palpo y acometo. Ya no tienen pudor en nada de decir como exceso el parte del cuerpo del hombre. Nuevos códigos, temas femeninos, la menstruación, la maternidad y el aborto. Poemas eróticos de la menstruación, poemas eróticos de la maternidad, no maternal, encantadora, eróticos, y del aborto.
Miriam Reyes. He tenido 1000 hijos tuyos, por sangre revolotean, espermatozoides hambrientos de leucocitos. Por eso me encargo de que ninguno de ellos salga vivo de este aure uterino. Y entonces, el aborto. Y es capaz de hacer un poema bello al aborto. Y luego, coloquialismo, independencia absoluta del sexo del amor. Ya uno puede amar y tener relaciones sexuales no dependiente del amor. A partir del siglo XX, de la mitad del siglo XX, ya una persona que hace un poema erótico, ni a su novio, ni a su amante, ni el de ayer, el vecino que le gustó esa noche. Eso es muy tardío del siglo XX. Antes no se hacía. A Modena Guzmán, a Ámbar Paz, Violeta Rangel, hay muchas. Pero de todos estos datos que he dicho, yo voy a nombrar algunas personas. Podríamos seguir dando nombres. Antes eran algunas que empezaban. Ahora, no hay ninguna poetisa que se precie un poco que no tenga un poema erótico, porque es parte del sentimiento de su carné y identidad de poeta. Yo nombro a Aurora Cuevas, Amalia Iglesias, Soledad Iranzo, Irene Mayoral, Elisa López, Encarna Pisonero, Concha García, Ángela Reyes, Carmina Casala, Carmen... Puedo decir 200. Y es increíble cómo a partir de ahora ya no son poemas de mujer que hacen, sino son antologías. Y hay antologías femeninas. Y las primeras antologías que se hicieron, en castellano por lo menos, las primeras, es que la primera no tenía ninguna mujer. Antología, segunda. La segunda tenía de 80, a lo mejor 3 mujeres. De 80 personas, 3. A lo mejor de 50, 1. Y es curioso cómo hasta ese punto, hasta la última de hoy, mixta, no, de hoy no, de hace poco tiempo, todavía había una mayoría masculina de la antología. Hablo de poesía erótica. Y es curioso cómo le ha costado mucho meterse en ese ambiente de lo que es la partición de las dos mentalidades, de las dos físicos, de las dos partes del mismo hecho erótico. Entonces ya nos separa, ya es independiente, y entonces en este momento ya, como tampoco asusta, porque las primeras fueron muy maltratadas por la crítica, por su propia familia y por la sociedad en general, y ahora, si no haces poesía erótica un poco subida, es que no eres nadie. Entonces estamos en la parte contraria. Es decir, yo también escribo poesía erótica, eso lo decimos todos, esta señora y yo que estamos aquí, para ir más lejos. Y vamos a leer un poema cada una, si te parece. Mientras yo busco, porque no quiero que os marchéis de aquí sin la sonrisa erótica que había preparado. Bueno, pues un aplauso para... Sí. Bien, pues después de esta intervención que yo creo que nos ha dejado fascinados a todos, yo voy a leer un poema muy sencillo. Es un soneto. Cuando lo escuchó Milagros me dijo, ¿este era un tímido? Y yo le dije, pues obviamente sí. Entonces leo el soneto que está publicado en este libro que muchos de ustedes conocen, los que conocen mi poesía, Aquella luz, aquellas sombras y 24 sonetos, que se publicó por el Instituto Juan Gil Albert hace ya unos añitos. Y dice así: primer amor, estás hecho de mar, de agua sencilla que se acerca, se aleja, se remueve, regresa sin llegar y no se atreve a vaciar su espuma por la orilla. Océano tranquilo, maravilla del simple azul, presencia, noche leve, estrellas tan lejanas y la breve estela inapresable de una quilla. Tus dedos navegantes, ¿hasta dónde? Tus ojos, ¿qué horizontes o qué espacio? Tu corazón, ¿qué rosa de los vientos? La transparencia, ¿cuánto enigma esconde? Vienen las olas a arribar despacio, trazando sus reflejos y portentos. Te toca. Muy bonito. Yo he hecho una pequeña antología de poemas que he esparcido por ahí y lo llamo Pétalos de Afrodita. Voy a leer este que me gusta especialmente. Con labios de enredadera. Con labios de enredadera humedecieron mis pechos, mis besos, tus pechos de fina perla. Yo fui lamiendo tu piel, dibujando con mi lengua líneas de amor en tu cuerpo, blanco como las estelas, como la luz que abre el día, limpio color de camelia. Caracola de tus muslos, nácar de tu flor abierta, que entregabas a mis manos como si fuera una ofrenda. Y yo sentía mis senos como margaritas tiernas que tus manos deshojaban, acariciando sus yemas. El amor aquella noche nos acercó las estrellas.
perdón, ¿puedo sugerir algo que no está en el programa? Porque tenemos aquí a un caballero que escribe poesía erótica y yo tengo aquí un libro suyo y le voy a pedir que lea un brevísimo poema. Se trata de José Antonio Buil. Le voy a pedir que lea... ¿Sí? Ah, que lo lea yo. Bueno. Pues lo leo yo, con su permiso. Pertenece a su libro Primeras Manchas, y que fue un libro premiado, ¿verdad?, que obtuvo un premio literario, ahora no me acuerdo de memoria, pero por aquí lo pondrá. Bueno, es lo de menos. Si tú me dices cuál, yo lo digo, el premio. ¿No te acuerdas? Bueno, es lo de menos. Vamos a leer el poema, que es de lo que se trata. Es el poema número 7 de la primera parte, que se llama Primavera Astral, y que empieza con una cita de Tubau que dice: son un placer muy dulce los 18 años. Y dice así: sobre tu piel, sobre el vestido, sobre la arena descalza y en la orilla, adivino tu aroma de mambiche, soplo de sándalo en el aire que trasciende en la noche, acaricia mi sombra y la estremece. Gracias. Nos dice la conferenciante que ha encontrado las fotos que quería compartir con nosotros, pues estamos a tiempo de verlas y si las tiene que comentar un poquito. Por favor, no me explico. Entonces está... La tecnología. Las han metido aquí, pero no las veo, entonces. Sí, 2 minutitos, a ver si tengo suerte. Es que la sonrisa que os llevaseis es lo que yo quería. Me parece que hay alguien entre el público que te puede echar una mano, porque yo es que desde aquí no veo nada, para empezar. Sí. A ver. Sí. Por favor. Dice este equipo, unidad USB. Sí. A tu... Cuidado, que Perdón, nos están grabando. Sí. Espero que esto lo editen. Aquí. Solo uno. A ver qué habría. No. No, es que no son esas. No, es el Kingston. El que sacas y pones. A ver si es este. ¿Por qué no es este? Aunque lo apretes Aquí, ahí. suficiente. Continuar sin examen. A ver, vamos a ver. Ahora debería aparecer en el... Ahí, ¿verdad? Tenía que aparecer. Ahí está, Kingston. Sí, voy a pegar. Este, siglo XX. Muchas gracias. Siglo Sal XX. por aquí si quieres. Siglo XX. Eva se va del paraíso ya y ata a... No te olvides de... Eva se va del paraíso y ata a Dios Padre y se va tranquilamente ya, que no la toquen. Es la primera, ¿no? La primera. Ya no quiere saber nada del patriarcado, de la Biblia, de nada. Ata a Dios y a Adán les ha atado y se marcha. Primera. La segunda. A partir del siglo XX, las zonas erógenas. La del hombre y la de mujer. Yo añado una cosa muy graciosa. Me interesó una época me interesó la pornografía. Y lo poco que vi, porque no tuve tiempo, porque en Inglaterra no había, entraba en la puerta yo del cine y eran todos tíos, y yo no iba a estar sola allí, pero me interesaba porque antes eran todos hombres quienes hacían las películas eróticas y pornográficas. Y últimamente hay una familia muy importante que ha sido actriz y después ha hecho filosofía, después está trabajando, y hay una enorme diferencia entre lo poco que yo sé, porque me da vergüenza, yo no podía entrar en sitios donde estaban todos los caballeros y yo sola, y eso un poco es verdad, eran más localistas, lo poco que sé, y me quedé siempre un poco con las ganas de eso. Y os doy la última, que es la que más me gusta a mí, que es la que os pide una sonrisa. Bueno, esa también merece una sonrisa. Qué barbaridad.
¿qué hace con un chupete un chico y una chica? Después del siglo XX. Entonces las niñas ya ahora ya saben qué hacer con un chupete, pero hasta el siglo XX no lo sabían. Esa es la sonrisa. Y luego, hablando del erotismo, yo tengo un libro que se llama, son parnocicles, son frases. Cada poeta pone lo que quiere, ¿no? Pues son frases. Y yo eran parnocicles. Y un día me encontré con una amiga mía, que te lo conté esta mañana, y era abuela, y me dice, uy, dice, soy abuela, ya no sabes qué alegría, tengo una nieta buenísima, Natalia, no me acuerdo cómo se llama, o Natalia la vamos a poner, no me acuerdo, Natalia, no sé cuánto, o sea, y yo voy y le digo, hombre, estará tu hija ya con la polladura. Milagros, ¿qué cosas dices? ¿La polladura? Digo, ¿tú sabes lo que es la polladura? ¿Cómo no vas a saber yo lo que es la polladura? Digo, pues vete al diccionario, y la polladura es el raudal de leche que tiene cuando una madre. Entonces yo, dentro de las poesías eróticas, de lo erótico, lo puse, que es una parte del erotismo, frases eróticas, y entonces aprovecho y digo, una de ellas era, diferencia entre hombres y mujeres. En la mujer la polladura es el raudal de leche que acude a los pechos de las hembras cuando dan de mamar. En el hombre se pronuncia igual, pero es distinto. Claro, la señora entendió la polladura. Y entonces yo, eso pues dice, los hombres tienen 2 testículos, las mujeres 2 ovarios. Dice, hay pezones tan bravos que como toros acuerdan antes de la corrida. O sea que esto es un poquito así, ¿no?, de picardías de erotismo. Y está, pues se llama porno, eran parnocicles y luego le llaman pornocicles, ¿no? Entonces, que siempre hay un motivo en la vida para sacar la parte erótica de las cosas. Y como eso va siempre con una sonrisa, pues significa que es sano, ¿no? Como no te metes con nadie, te metes con todos y contigo misma, pues entonces no tienes ningún peligro, ¿no? Es cuando mucho contra uno tiene peligro, pero todos contra todos no tiene ninguno, ¿eh? Y nada más. Muchas gracias por la tarde. Sí. Bien, bueno, antes de pasarle de nuevo el micro, porque me dice que quiere decir una cosa, es que el otro micro no funciona bien. Tenemos que compartir micro, por eso estoy aquí pegadita. Quería decir que podemos abrir un pequeño coloquio, pequeño o menos pequeño, si ustedes lo desean, pero le paso la palabra a Milagros, que todavía tiene algo que compartir. Sí, hoy vamos de erotismo. Os he dicho muchas veces que yo estuve casada con un argentino, murió hace 5 años desgraciadamente, y he ido unas cuantas veces a varios países americanos. La primera vez que yo visité Chile, iba con mi marido y con otro matrimonio que íbamos siempre visitando países hispanos, que nosotros eran argentinos. Y yo llegué a Chile, inocente, y en una esquina veo, saque la polla aquí. Digo, ¡qué fuerte! Y dicen, fuerte no, normal. Digo, pues normal. Dice, la polla es la lotería. Y ya me eché a reír y dice, te vamos a contar un chiste para que lo cuentes en España. Digo, vale, yo que soy muy sensible a esos temas. Dice, pues mira, aquí en Chile hay una señora que fue a comprarse un abrigo de pieles. Y era muy caro. Dije, como no le toque la polla a mi marido, yo no lo alcanzo. Claro, yo he dicho allí o dicho aquí, y contrapartida está unos argentinos, parece ser, eso no lo tengo claro, que llegaron a San Sebastián y dijeron, para llegar al del castillo, dice, pues coja la concha hasta el final. Claro, coja la concha, que es el coño, y hasta el final, que eso es aquí va a un sitio y dice, joda su concha y suba su coño, claro. Dice, ¿por dónde he estado? ¿No? Y dijo el marido, vámonos de aquí. Eso me lo han contado como cierto, no lo sé, pero que eso sí es verdad, lo otro. Claro, yo empecé a ver eso. Yo tuve un profesor en la universidad que se llamaba Criado del Val. Sí, Manuel Criado del Val. Y le tengo buen cariño. Y yo, bueno, un profesor más, pero era majo. Y con el tiempo vi un pequeño, como la mitad de esto, que ponía diccionario hispanoamericano erótico. Digo, qué interesante. Y él había estado viviendo en el Colegio Mayor de Guadalupe, que en Madrid es para el mundo hispano. Había españoles, pero la mayoría eran hispanoamericanos. El Colegio de Guadalupe estaba de los primeros a la izquierda, el segundo a la izquierda cuando uno va a la universitaria. Y era un mundo hispano el que había. Ahora hay algunos recitales de poesía. Y entonces este señor, habiendo vivido allí de interno, se había dado cuenta que una cosa significa en cada país una cosa y que es muy rico lo que se dice. Y entonces yo he empezado, voy por la L, a hacer un diccionario erótico de los países hispanos.
Y yo tengo muchos amigos, aquí tengo amigos Raúl y otras amigas mías, y les digo, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice no sé qué? Y yo me doy cuenta, por ejemplo, en Argentina coger no se puede decir, porque yo si digo voy a coger el autobús, me dicen, como no sea por el tubo de escape, dicen a uno, pues difícil. Entonces, coger el diccionario, en la 13ª edición, también es coger. Pasa que lo hemos perdido, es demasiado, diríamos, muy de pueblo, de agrícola, ¿no? Porque el gallo coge a la gallina. Eso no se dice más que el gallo coge a la gallina. Y se dice, se usa, pero en las ciudades no dices coger, dices otra cosa. Pero eso ha mantenido más nuestra viva lengua en los países hispanos, no digamos en Colombia, y todas esas cosas se mantienen todavía. Es decir, no es que sean nuevas, es que aquí se han desusado, pero se siguen haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que has cambiado eso por otra, incluso a veces por una británica, a otro lado, pero hay una enorme riqueza, llaman a una cosa la llaman de mil maneras. Entonces, yo lo que estoy haciendo pasa que me cuesta mucho encontrarlo porque no, hombre, es mejor que el que he leído porque él era pequeñito, pero sería interesante ver hasta qué punto en nuestro propio idioma tiene una variedad riquísima en aspectos, yo he cogido ese dentro de lo erótico, ¿no? Pero se podía coger en otras cosas también. Yo he tenido experiencia con un venezolano que era de bueno, teníamos becarios, ¿no? Pero un día le presentamos a una chica española que se cayeron muy bien y todo. Y a la mañana siguiente me dice, pues vaya amiga que me has presentado, dice, con ella tan simpática, estuvimos escuchando en la casa Brasil una cosa, y cuando la acompaña a su casa, va y me deja plantado y ni me saluda. Digo, pues qué raro. Y que le había dicho, vamos a echar unos palitos. Claro, eso es tomar unas copas. Y la chica dijo, tan amoroso para echar un... Claro, se marchó enfadada. Y a mí se me vino a quejar, qué chica me has presentado, que tan simpática, y luego me dejan la puerta colgado. Entonces, para evitar confusiones, voy a hacer el escenario. Muchísimas gracias. El humor yo creo que es un ingrediente fundamental también del erotismo, como nos ha demostrado Milagros. Ahora sí que paso la palabra al público. Si alguien quiere intervenir, aquí tenemos un micro y como ustedes quieran. Y si no, pues si no hay ninguna intervención, damos la sesión por concluida. Así. Nuestro amigo, el poeta que no ha querido leer, qué mala soy. Oye, dale al chismito. Bueno, ya no sé cómo decirlo para que no suene mal. No he querido leer porque prefería hablar, ¿no? Ahora, un momentito. No es incompatible. Bueno, pues nada, muchas gracias a ambas, ¿verdad, Consuelo, por tu presentación, por tu ciclo, vamos, que está siendo un éxito y lo presentas maravillosamente. Muchas gracias. Y bueno, y también por el detalle que has tenido de leer un poemita que son cortísimos todos ellos. Ese que has leído, era de los más largos. Te lo iba a decir, ese sería de los más largos. Entonces son como Aute decía, poemigas, les llamaba, porque hacía también, aparte de cine, sabéis que era poeta, y hacía algunos muy cortitos y les llamaba él así, poemigas. Pues son como aspirinillas, o sea, son cortitos. Muy bien, pues Milagros Álvaro, también ha sido muy interesante tu presentación. Es muy difícil para mí hacer poesía erótica. ¿Por qué? Pues porque el erotismo en sí ya representa algo que en realidad es indescriptible. O sea, se puede hablar de ello, pero se puede hablar en un ensayo, se puede hablar en un cuento corto, mira el de Camerón, ¿no? Y tantas cosas que se han escrito sobre erotismo. Pero hacer poesía con motivo erótico, por así decir, para mí eso es complicado porque tenderíamos a caer en estos otros géneros literarios que lo describirían mejor, ese erotismo. Entonces, para mí, como digo, hacer poesía erótica es difícil y por eso suele ser breve, y ese poemario que fue el primero hace 30 años más o menos, claro, era joven, ¿verdad? Entonces te sale, la primera obra que te sale es pues eso. Es decir, es tan importante el erotismo, es un instinto fundamental, como ha dicho Milagros al principio de la intervención, lo mismo que saciar el hambre, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no vamos a hacer ahora tampoco una clase de esto, ¿no? De biología, y mucho menos de medicina, o de anatomía, o de fisiología humanas. Entonces, es esto lo que estoy comentando. Es muy difícil porque eso es como pretender sacarle brillo al brillo. O sea,
¿cómo? Si ya en sí eso es brillante. Y entonces, a mí por lo menos me resulta muy difícil. Y en ese sentido, pues enhorabuena a vosotras por haber escrito poesía sobre poesía erótica y a quien también la haya escrito o la haya pensado escribir. Pero realmente es más difícil de lo que parece. Así que, bueno, no digo nada más. Muchas gracias. Bueno, Gracias. perdona, antes de que aplaudamos a José Luis, eres José Antonio, perdón, ya sabía que lo había dicho mal. Antes de que aplaudamos a José Antonio, me gustaría leer un brevísimo poema suyo, que lo tenía también aquí elegido, ya para cerrar también con una sonrisa, como diría Milagros, brevísimo pero gracioso, creo yo. Desde luego, acostarse no tiene por qué ser lo primero. Está de Dios que podamos hacer el amor de pie. Bueno, pues muchas gracias a todos. Os espero el próximo lunes, que habrá la conferencia sobre erotismo y comida, ¿vale? Así que ahí sí que se va a unir todo. ¿Hay alguien que quiera intervenir? Creo que hay una señora, ¿sí? Le pasamos el micro porque creo que también es autora de poesía erótica, si no me equivoco. Enciende el micro. Mira, tienes un vasito de agua. Simplemente quería darle las gracias a Milagros porque ha estado espléndida. Gracias. Ahora, gracias. Pues simplemente es esto, darle las gracias a Milagros, que ha estado espléndida como siempre. Gracias por el honor de mencionarme. Y bueno, que me parece que nunca me cansaré de escucharla. Es una gran maestra. Muchas gracias. Gracias. Lo que digo que el amor admite exageraciones. Eso siempre me acuerdo mucho de Machado, muchas veces. Pero no es merecimiento. Además, tienes una poesía, en general, no esa erótica. En general tiene poesía elegante, que es una parte muy bonita de hacer poesía elegante, no estridente, que se lleva mucho en la estridente. Y eso es muy bonito porque es parte del ritmo musical que la poesía necesita, además. Gracias. ¿Hay otra persona que quiere intervenir en la última fila? Si le pasan ustedes el micro. No hace falta micro. Venga. Perdón. Me ratifico en las felicitaciones. Gracias. Gracias, Arturo. Pero ya que el lunes impartís una sobre erotismo culinario, Sí. también el martes en este mismo recinto la profesora Marisa Álvarez Cañas, desde Grecia, da un curso, da una clase sobre cocina erótica. Pero qué casualidad. Sí, por eso. Por Increíble. Si os queréis reenganchar, Bueno. porque además ella es de vuestro nivel. Estoy haciendo ese curso que es Historia de la Gastronomía Mundial. Ajá. Y la verdad es acertadísimo, sobre todo por lo bien trabajado, no sé si la conocéis, a Marisa Álvarez Cañas, es una de los pesos pesados aquí. Imparte los cursos sobre austrias mayores y menores, con una gracia, y es el 90% del aliciente del curso. Es fantástica como vosotras. Pues muchísimas gracias, Arturo. Sí, podéis repetir en 2 días. Venga, pues entonces, lo dicho, el lunes próximo, si ustedes quieren, cerraremos este ciclo. Esperemos que de una manera que sea lo más interesante y amena posible. Muchas gracias.